Vamos a hablar de los derechos de la comunidad LGTBI. Y estamos con Alberto de Belaunde para eso. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? César, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Gracias por tu tiempo. A veces se escapa de nuestras manos notar que este es un asunto central en el desarrollo y en la medición del Estado de los derechos civiles, de la igualdad, del encontrarnos. Tú has sido, Alberto, congresista 2 veces, en el Congreso Largo del 16 y el Corto del 20, y desde tu posición en el Parlamento, entre una agenda múltiple de temas sobre la que podemos transitar, estaba también la defensa, reivindicación y promoción de los derechos de la comunidad LGTBI. ¿Cómo sentiste esos 2 periodos parlamentarios? Sí, mira, bueno, uno de los motivos por los cuales yo creo que trabajo este tema con tanto esfuerzo es ser abiertamente gay. Te da un sentido de responsabilidad en torno al tema, o siento que debería dártelo por lo menos, sobre todo en un país donde si uno no, estando sentado en la mesa, no lo menciona, probablemente el tema no va a ser mencionado. Pero también mi agenda de trabajo en el Congreso estaba muy centrada en aquellos temas o que no eran vistos o que los prejuicios evitaban que fueran vistos. Entonces ahí entra el tema de cannabis medicinal para los pacientes, ahí entra el tema de enfermedades raras y huérfanas, los derechos de las personas con discapacidad y otros temas que simplemente no estaban en la agenda o no estaban con la importancia que creo que tiene. Una democracia tiene que funcionar para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Y lo que hay en el Congreso de la República son una serie de respuestas rápidas para simplemente no entrar a discutir este tema, ¿no? Siempre se va a señalar que hay temas más importantes, ¿no? Que además parte de una serie de premisas equivocadas, ¿no? Una, que el Congreso solo puede ver un tema a la vez. Y vemos todos los días que hay muchas comisiones, cada vez más, realizando trabajo en paralelo y se discuten 10, 20 o hasta 30 proyectos de ley en cada sesión del Pleno. Entonces, que haya un grupo de congresistas impulsando un tema no significa que ningún otro tema va a ser dejado de lado. Segundo, parte de una jerarquización que la hace alguien que no se ve afectado por la falta de reconocimiento de derechos, ¿no? Diciendo, oye, este tema no es tan importante como este otro. Sí, claro, porque no te afecta a ti, ni afecta a los tuyos, ni afecta a la gente que quieres. Una democracia, si bien es el gobierno de las mayorías, es el gobierno de las mayorías en respeto de las minorías. Es uno de los principios básicos tanto de la democracia como de nuestro sistema constitucional que la sustenta. Entonces, enfrentar este argumento siempre fue un reto en ambos congresos. En el segundo, además, por el contexto de pandemia. Pero justamente contextos como el de pandemia muestra que población que se encuentra en situación de vulnerabilidad antes se encuentra aún más desprotegida en situaciones de crisis como la de la pandemia. Por ejemplo, conozco parejas donde uno de ellos falleció de COVID. Además sabemos que el COVID se llevó rápidamente e inesperadamente a gente que hasta antes de eso gozaba de muy buena salud, digamos, no solo a las personas que ya venían con una salud frágil, ¿no? Gente que se nos fue en pocos días. Y lo que encontrábamos era parejas del mismo sexo, donde uno de ellos fallecía por COVID y el deudo, además del dolor y la sorpresa de la pérdida, además de la propia situación de fragilidad de estar en una pandemia, se tenía que encontrar con el hecho de que sus derechos no estaban reconocidos. Perdían el departamento porque llegaba la familia y no lo reconocía, no tenía acceso a una pensión de viudez, no podía visitar a la otra persona en los establecimientos médicos. Entonces, incluso en situaciones de emergencia, quienes no ven reconocidos sus derechos terminan en una situación de mayor afectación. Lamentablemente, en ambos congresos fue muy difícil generar la masa crítica para avanzar en estos temas. Creo que esto se debe, entre otras cosas, a que existe una suerte de cálculo electoral detrás de estos temas, ¿no?
Se ve las encuestas o se ve la bulla que se hace. El grupo anti-LGTB es muy bullicioso y en base a eso toman decisiones legislativas. Y eso a mí me da mucha pena porque creo que no se entiende la labor de representantes, ¿no? Las elecciones terminaron, ya tuviste los votos que tenías, que tenías la legitimidad para legislar. En ese ejercicio legislativo todos los peruanos deberían estar incluidos sin exclusión. Y lamentablemente lo que vimos en ambos congresos, que lo vemos en este, es que por un lado el prejuicio, pero por otro lado el cálculo político y electoral termina evitando que se avance en estos temas. Quiero remarcar esta idea que has presentado de varias formas. El reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI implica además el reconocimiento de personas con historias de vida y tragedias personales. Ahora, no quiero dejar pasar por alto un detalle, ¿no? Usualmente cuando discutimos estas cosas comenzamos remarcando, permíteme decirlo así, quiero ser gráfico deliberadamente, la marginalidad de la lucha por la reivindicación de los derechos LGTBI, pero de varias formas tú fuiste reelecto. Sí. Eres un hombre en política con una identidad gay reconocida, explícita, defendida, que ha postulado 2 veces. Digamos, permítame hacer la broma, si alguien no se dio cuenta en la primera, en la segunda era evidente. Así es. ¿Y cuál era la agenda? Entonces, de varias maneras tu reelección para el Congreso Corto marca una ventana por la que se vislumbra un éxito electoral en la reivindicación de esta agenda. Y recordemos también que en esta última elección, que ya no pude participar, Susel Paredes fue la congresista mujer que más votos obtuvo en todo el país, con una identidad abiertamente lesbiana. Lo que pasa es que en el Perú, a partir del 2011 en adelante, los sectores antiderechos han sido muy eficaces en instalar en el imaginario de los políticos lo que yo llamo el mito conservador, ¿no? Esta idea que solo vas a tener éxito electoral si eres pro vida, entre comillas, y pro familia, entre comillas, que eres antifamilias diversas, ¿no? O sea, solo si te opones a los derechos LGTB y solo si te opones a cualquier tipo de posibilidad de aborto, vas a tener éxito electoral. Y te muestran, por supuesto, estadísticas y cosas, y muchos políticos se lo compran, ¿no? César Acuña en 2016, después de haberse pronunciado a favor de unión civil, sacó un post sin ningún tipo de empacho, como suele suceder él cuando cambia de posición 180 grados, diciendo que no, que en realidad él no apoya la unión civil. Y como ellos, varios políticos. Y uno ve la evidencia y se da cuenta que las cosas no son así. Carlos Brus, congresista varias veces, hoy alcalde. Cecilia Chacón, que votó a favor de la unión civil, en la siguiente elección tuvo el número 1 de Lima y sacó una muy alta votación. Pedro Espadaro, también congresista fujimorista, que votó a favor de unión civil en la Comisión de Justicia, ha sido alcalde distrital en el Callao y hoy día es alcalde provincial. Hay muchísimos casos de políticos que han tenido un discurso a favor de la despenalización de aborto en 3 causales, del matrimonio igualitario o de las leyes de identidad de género, y que su vida política ha continuado. En mi caso, además, es muy curioso que lo menciones, porque claro, la primera vez, como que no, la gente no me prestó mucha atención cuando postulé, tenía un mal número en la lista parlamentaria y pensaron que no iba a salir electo, porque sí fue un tema que mencioné en varias entrevistas, hasta una entrevista del MOL, o sea, ya más claro que me no preguntaban, ¿y usted claro es gay? Y yo dije, sí, claro, y esta es mi agenda y tal. Pero había como mi ejemplo rompía este mito conservador, la respuesta era, no, la gente no estaba prestando atención. Bueno, postulé a la reelección, habiendo no solo asumido la bandera de derechos LGTB, sino todas las banderas de libertades individuales que existen y que son polémicas, y obtuve la segunda votación más alta en todo el país. No es necesariamente que todos estén a favor de todos los temas que trato, pero hay que entender que la población no vota pensando en un tema o en dos. El voto programático
están normalmente a dos extremos, ¿no? Los que sienten muy fuerte a favor de algo y los que sienten muy fuerte en contra de algo. La gente vota porque les parece sincero. La gente vota porque les gustó cómo hiciste oposición a determinado tema o cómo explicas los temas o la posibilidad de en campaña encontrarte en la calle y conversar contigo y sentir que hay un vínculo, o mandarte un tweet y que seas tú el que lo responda y no un community manager. Entonces el votante es más complejo. Toda esta idea de sobresimplificar a los electores, a mí me parece que es faltarles al respeto. De hecho, hay una construcción que ha rodeado que es la confianza, ¿verdad? La representación está basada en una depositación de confianza. Creo que a estas alturas es muy fácil notar que la política no es un menú que se compra en todas las letras, sino un conjunto de combinaciones en el que una vota por quien puede administrar situaciones complejas. Y creo que hay un ¿no? elemento adicional, que es que no debemos entender la confianza como algo que solo sucede el día de la elección y después uno puede, digamos, olvidarse del tema, ¿no? Creo que hay un diálogo permanente, incluso cuando terminas votando distinto a lo que probablemente tu electorado busca de ti, ¿no? En las elecciones del 2020, por ejemplo, perdón, en el Congreso del 2020, yo fui uno de los pocos congresistas que no votó a favor de la suspensión de peajes mediante ley, ¿no? Y expliqué, o sea, creo que todos mis profesores de Derecho Civil les hubiese dado un ataque al ver que trato de suspender un contrato a través de una ley, ¿no? O sea, hay un texto expreso de la Constitución, pero además cualquier alumno de Derecho de primer ciclo sabe que eso no es posible, ¿no? Y yo sabía que era un tema tremendamente popular, porque además los peajes son odiados, ¿no? Entonces ahí lo que hice fue no, digamos, desligarme de la realidad, que es que iba a haber un grupo importante de mis electores que no iban a entender mi voto, sino lo que hice fue explicar tu voto, ¿no? Porque soy representante, no soy delegado, ¿no? Y como representante, además, no se acabó la relación en el momento en que fui elegido representante, sino que creo que se tiene que mantener todo el periodo parlamentario. Ahora, en la situación particular en que se produce tu desarrollo de la política, hay un ejercicio que quiero resaltar, que no quiero dejar de pasar por alto, que es el de la construcción de una reputación. Hemos bromeado con cuán visible eras en la primera elección, con lo inevitablemente visible que fuiste además después de tu desempeño en el Congreso Largo del 16 para la segunda, y el efecto, ser reelecto, colocando entonces una agenda múltiple sobre la que vamos a regresar. Pero en esa construcción de reputación que tú encuentras como un proceso que debe ser continuo, porque de eso trata la representación, tenemos un problema. Y es que durante tu periodo largo se aprobó el plebiscito que condujo a la prohibición de reelección parlamentaria. Van a ser 4 años después de ese referéndum. ¿Cuál es tu evaluación sobre el impacto de esa medida? Yo, digamos, tengo la tranquilidad intelectual de haber escrito en contra de esa prohibición antes de ser congresista, cuando era congresista y después de ser congresista. Y ahí está mi voto, ¿no? Una vez aprobado, sí es cierto que voté a favor de que vaya a referéndum, para que la ciudadanía es algo distinto a votar a favor de la Así medida. es, no, además en la primera votación mi voto en contra está. Y además mi explicación está colgada en redes sociales. Otro tema, ahora que estaba buscando ejemplos de votaciones impopulares, esa sin duda fue muy impopular, ¿no? Pero lo que creo es que hay que ver la evidencia. Yo he tratado, espero haberlo logrado en la mayoría de los casos, de legislar en base a la evidencia, ¿no? El yo colocarme en un centro político, una de las cosas que me permite o que aspira es poder tener la libertad ideológica desde mi mirada liberal de la vida, de poder guiarme no por anteojeras ideológicas, sino por lo que dice la evidencia. ¿Y qué decía la evidencia? Uno, que estábamos solucionando un problema que no existía, ¿no? En el Perú tenía una de las tasas más bajas de reelección congresal de la región, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, en ese congreso complementario,
donde varios de los que habíamos estado en el Congreso disuelto postulamos y solo 4 salimos reelegidos, ¿no? Y si vemos hacia atrás, también el porcentaje era muy pequeño. Entonces ahí creo que se está solucionando un problema que no existía. Segundo, creo que hay una noción equivocada en torno al Congreso de la República, ¿no? La clásica pregunta que se le hace a la gente, sabiendo de antemano la respuesta, es si el Congreso te representa. El Congreso no te debe representar como Congreso, porque eso habla de una homogeneidad que tal vez el Congreso de Cuba, o no sé si es que tienen alguna pantomima en Corea del Norte, ¿no? Donde efectivamente pues, es un bloque, entonces te representa o no te representa. Las y asambleas de partido único. Así es. Un Congreso es por definición un espacio diverso. Lo que sí tienes que tener es una voz que te represente en ese Congreso. Pero el Congreso es un conjunto, es muy difícil, ¿no? Porque va a haber voces conservadoras, liberales, progresistas, de izquierda, de derecha, de centro. Entonces pensar que todo el Congreso como institución te va a representar es creo una idea equivocada. Y parte de esa idea equivocada trae una intolerancia respecto a quién se siente representado por quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo la no reelección, se ponía ejemplos de varios congresistas que tenían 3 o 4, creo que incluso hasta 5 periodos en el Congreso. Y yo que decía, bueno, si están ahí, y además uno veía la votación, porque uno puede decir, no, lo arrastró el voto de la lista. No, tenía cada uno de ellos una votación individual muy importante. Claro, a mí puede no gustarme, a ti tampoco, pero habían decenas o cientos de miles de ciudadanos que decían, esa persona me representa. ¿Por qué quitarle la libertad al ciudadano de si una persona lo ha venido representando 5 años, lo siga representando más adelante? Y por el contrario, lo que creo que termina sucediendo es un incentivo perverso como el Congreso actual, ¿no? Que sienten que el tiempo se les acaba, que no hay más futuro en el Congreso, con lo cual pueden hacer lo que quieran y saben que no van a recibir castigo. Importante, invisibilidad es la construcción que propones. Y es verdad, en términos teóricos, la representación y el poder del Estado reside en los congresistas y las congresistas individualmente considerados. La asamblea es asamblea para votar leyes, pero la representación es una función personal. Y por eso es que los congresistas no tienen mandato imperativo. Y por eso, si mi bancada me decía, tienes que votar de esta manera, tú te puedes apartar. Yo puedo apartar, y como ha sucedido en más de una oportunidad. Eso además redunda en la creación de una relación directa entre representante y representado, porque eso da individualidad, eso construye reputación, y es un eje muy importante de la responsabilidad política, ¿verdad? La percepción individual del parlamentario. Pero hay otro eje en tu presentación que no quiero que pase por alto. Tú has adscrito siempre y defendido siempre un ideario liberal. Sí. Y encuentro que esto empata perfectamente con tu defensa de derechos de las minorías, de varias minorías, porque no solo has desarrollado una agenda de derechos LGTBI, lo citaste hace poco, estuviste en la pelea por el cannabis, en el uso medicinal, estuviste en la pelea por las enfermedades raras, por impedimentos físicos, y la agenda sigue animales en algún momento también. ¿Cuál es tu percepción sobre, no voy a adjetivar la historia, pero sobre la historia del pensamiento y de las organizaciones liberales en el Perú? ¿Qué ves ahí? Creo que nos hemos olvidado del liberalismo en un sentido histórico, ¿no? Los liberales en el mundo son los que enfrentaron la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Políticamente, en Estados Unidos y en otras partes. Son los que propugnaron el voto de la mujer. El liberalismo no aparece con Friedman, ¿no? Y lamentablemente hay varios que usan el término liberal en el país que siento que no son liberales. Pueden ser... Estás queriendo decirnos que el liberalismo no es estrictamente monetario en su origen. Exactamente, y tampoco el liberalismo nunca ha caricaturizado al Estado. Sí le tiene respeto y por lo tanto tiene una preocupación sana y necesaria sobre el abuso de poder, ¿no? El liberalismo siempre se ha puesto del lado de los ciudadanos frente a la posibilidad de una tiranía
o de la posibilidad de que los organismos democráticos se comporten como una tiranía, ¿no? Esta noción de ser liberal implica despreciar al Estado como concepto, no se condice con más de 100 años de historia, ¿no? Y además, normalmente las caricaturas pues no son posiciones ideológicas serias. ¿Y esta poca atención hacia las minorías? Así es. Además, yo digamos, el otro día alguien me mandaba a un grupo de WhatsApp una imagen que estaba circulando en internet donde decía los comunistas que le hacen daño al Perú, y aparecía mi foto, ¿no? Y a mí me provocaba mandarle mis votaciones, bueno, un meme anónimo, ¿no? No sé a quién mandársela, pero mandar mis votaciones en defensa del modelo económico, ¿no? Yo creo en la economía social de mercado y un elemento fundamental de la economía social de mercado es la libre competencia. Y así han sido mis votaciones en ambos congresos, ¿no? Más en solitario en el segundo, éramos pocos, que en el primero, porque yo entiendo la libertad, esta división que se hace entre libertad económica y libertad social o individual, me parece un contrasentido, ¿no? Y creo que hay que reivindicar el término liberal, que ha sido secuestrado o por conservadores o por libertarios, entre comillas, ¿no? Donde pareciera que la libertad solo está permitida si es que está de acuerdo con lo que yo quiero, yo pienso, yo siento. Y esa no es libertad, pues, ¿no? Ese es, este desprecio, miedo o sospecha a la libertad ajena no es libertad. Déjame hacerte una última pregunta pidiéndote tu reflexión sobre una paradoja. Es una sociedad a la que usualmente acusamos de estar desmovilizada. Es una sociedad que se construye en este momento a partir de este enorme desencuentro entre representación y ciudadanos y ciudadanas, pero es la misma sociedad que hace muy poco tiempo dio origen a una de las movilizaciones más intensas, más expandidas, más coloridas y más pacíficas de la que yo tengo memoria, la marcha del Día del Orgullo. ¿Cómo se puede entender esta enorme capacidad de movilización alrededor de las reivindicaciones de la comunidad LGTBI y un sistema político que parece no estarnos escuchando? Sí, es impresionante. La última marcha del Orgullo de Lima ha sido la movilización ciudadana más grande de los últimos años, sin lugar a dudas, ¿no? Y creo que hay varios elementos. Primero, mucha gente joven. Entonces, aquellos políticos que están en plan cálculo electoral, buena suerte la que van a necesitar en unos años para explicarle a estos electores su postura antiderechos, porque no van a lograr convencerlos. Así que su caudal electoral está en grave riesgo, porque claramente uno va a estas manifestaciones y lo que encuentra es un mensaje generacional. Segundo, es un mensaje propositivo, ¿no? Normalmente las marchas son marchas de protestas y es derecho fundamental de la ciudadanía y es necesario de una democracia que la gente proteste contra determinadas medidas, contra determinados políticos, contra determinados ejercicios de poder. Pero es una marcha positiva que busca que se reconozca el amor, que busca el reconocimiento de derechos. Entonces, es el tono de la marcha creo que también es un elemento importante. Y finalmente, creo que algo que captura la imaginación, el interés de la persona, es que uno va y siente que también hay un espacio de renovación, de autoestima colectiva, que va más allá de las personas LGTBI. Es más, uno va y encuentra muchas familias y parejas heterosexuales apoyando a la comunidad. Y lo que ve es que finalmente es una marcha muy humana, donde lo que prima es la empatía, el sentido de esencia, valores que nosotros apreciamos y que no encontramos lamentablemente en el ejercicio político del día a día. Entonces termina siendo una especie como de ejercicio de catarsis o de sanación colectiva, digamos, el participar en esta manifestación. Esos creo los motivos por los cuales cada año la marcha del orgullo se multiplica, y no solo en Lima, ¿no? Ya son más de 30 marchas a nivel nacional. Uno ve la de Iquitos y es una cosa tremenda, grande, la de Arequipa, la de Piura. Este año por segunda vez se realizó Marcha del Orgullo en Cajamarca, en Apurímac.
Entonces es un fenómeno que siento que debería de verse con más atención y sobre todo de escucharse. Escucharse con la mente, pero también con el corazón. Reconocer nuestros derechos es reconocernos. Hemos estado con Alberto Belaunde hablando de derechos de la comunidad LGTBI, pero también de lo que significa poder mirarnos directamente a las caras. Gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.